Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Basti y esto es Bitcoin Moneymaker. Qué bueno que estén acá. Y por fin tenemos buenas noticias, no solamente para Bitcoin, sino para los mercados en general. En cualquier forma, vamos a estar mirando qué es lo que podemos o cuáles son las posibilidades que hay ahora en los próximos días para Bitcoin, qué posibilidades puede haber inclusive para el resto de la semana. Todo eso lo vamos a estar analizando muy concretamente en este video. Y bueno, yo diría que simplemente vamos a entrar aquí ya en lo que sería el análisis. Como puedes ver en la pantalla, tenemos el contexto o el marco de tiempo de una hora, donde teníamos o habíamos formado aquí este triángulo simétrico, un rango entre los 19.500 y 19.200, y por fin Bitcoin ha roto este patrón hacia arriba. Yo personalmente no esperaba que rompiéramos estas dos zonas de resistencia en la manera que lo hicimos y con la cantidad de volumen que lo hizo. Tampoco, y como podemos ver aquí, el punto de control ha cambiado. Es decir, eso también es una muy buena señal. Aquí tuvimos el día de ayer una breve confirmación del soporte del punto de control y luego entonces salimos de esta zona de consolidación que habíamos trazado en las últimas semanas inclusive. Ahora aquí muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué causó este movimiento tan de repente? Una cosa obviamente sería simplemente el que muchas posiciones de tipo cortas fueron liquidadas rápidamente, y esto es lo que causó que el nivel que tenemos aquí entre los 19.500 y 19.600, que era de resistencia, ahora se haya convertido en soporte, que también es una muy buena señal. Otra cosa que hay que señalar y es bastante interesante es que Bitcoin actualmente se mantiene por encima del nivel psicológico muy importante de los $20.000, ¿no? Esto también es una señal de, por lo menos, de que el movimiento es fuerte. En cualquier forma, habría que observar entonces qué sucede el día de hoy, si nos mantenemos en esta zona o si continuamos inclusive escalando un poco más, o si por el contrario el precio vuelve otra vez a hacer una pequeña corrección sobre aquí, los $19.800 más o menos. En el peor de los casos vuelva a caer hasta los 19.300, formando así un patrón Bart Simpson que obviamente pues no sería una buena señal. Eso sí que actualmente en el nivel en que nos encontramos nos da un buen acolchonamiento para la próxima semana. Inclusive sería aún mejor que suba otros $1.000, ¿no? En el mejor de los casos, ya que la otra semana se anuncia el alza de intereses por parte de la Reserva Federal estadounidense. Aquí, como vemos el día de ayer en el contexto de los 15 minutos, fuimos brevemente rechazados por nuestra zona de resistencia, pero encontramos soporte nuevamente en la línea 20 y 13 EMA. Aquí se observa que de todas maneras el precio se mantiene fuerte por encima de esta zona. Entonces, para los que son day traders, es importante, ¿no?, que esta zona aquí continúe siendo soporte. Si no, y si rompemos inclusive el soporte que tenemos aquí formado entre los 10 ¿no? 19.900 y los $20.000, sí hay una fuerte posibilidad de que esta zona que esté aquí sea nuevamente eliminada. Así que hay que tener eso pendiente. Esperemos que Bitcoin logre mantenerse por encima y se adentre aquí en nuestra zona de resistencia. En cualquier manera, si miramos aquí lo que sería el volumen en el contexto de una hora, vemos que, y esto es muy alentador también, que la cantidad de volumen que entró en el mercado, en el movimiento que trazamos el día de ayer, fue una cantidad bastante sólida, bastante fuerte, inclusive aquí con estos movimientos bruscos que fueron registrados corresponden con una buena cantidad de volumen. La última vez que tuvimos algo así fue aquí justo en esta zona, eh, cuando se anunció el alza de intereses por parte de la Reserva Federal, y luego después vemos que nos adentramos en esta zona de consolidación que ya conocemos, en la que ya hemos estado atrapados básicamente por tanto tiempo. Entonces, si esto aquí hubiera estado un poquito más bajo en volumen, yo hubiera dicho, bueno, esto puede ser un fake, como lo fue aquí, por ejemplo. Sin embargo, no parece ser eso el caso. Parece que es un movimiento, se indica por lo menos que es un movimiento más sólido.
También si miramos el RSI, estamos aquí en la zona sobrevendida, no solamente en el contexto de una hora, sino también en el de 4 horas. Inclusive hemos llegado aquí a los 78 puntos en el momento más alto. Y la última vez que vimos algo similar fue justo aquí también, mucho más atrás, cuando también nuevamente un anuncio por parte de la Reserva Federal causó el movimiento que vemos aquí. Eh, entonces, claro, este fue un movimiento bastante fuerte, pero vemos que la caída también que siguió ese movimiento fue aún más fuerte. Así que hay que tener cuidado. En cualquier forma, el MACD también aquí ha movido o ha cambiado en una dirección. Como ven aquí, tuvo un pequeño cruce el día de ayer que corresponde aquí con la parte final de esta formación. Y después ha tenido un movimiento masivo hacia arriba, llegando aquí hasta inclusive alrededor de los 200 por encima de los 200 puntos. Ahora, lo que les quiero mostrar ahora es algo increíble y tiene que ver con las liquidaciones que han habido en Bitcoin el día de ayer en este movimiento que ya hemos observado. Más de 800 millones de dólares fueron liquidados el día de ayer. 810 millones de dólares en total fueron liquidados el día de ayer en posiciones tipo corta en tan solo minutos. De hecho, si vemos aquí en el contexto de 15 minutos, 144 millones de dólares completamente borrados en posiciones cortas en tan solo, ¿no? 15 minutos. Y esto es muy, muy, muy interesante porque, claro, mucha gente estaba esperando de que el precio seguiría cayendo aún más y el mercado sabe, ok, en qué dirección es donde más liquidez hay. Y eso es lo interesante, ¿no? Inclusive si vemos aquí en FTX, ¿no? FTX, 128 millones de dólares solamente ahí liquidados. Es decir, alguien aquí perdió bastante, bastante dinero en este movimiento. Y esto es lo que yo siempre les he dicho, ¿no? Para mí el nivel de los 20,000 dólares es un nivel importante, un nivel, o por debajo inclusive, ¿no? Entre los 19, 18, 19, 20,000 dólares es un nivel interesante para comprar, porque precisamente este es el asunto, ¿no? De que mucha gente a ese nivel pensaba, ¿no? Aquí va a caer bastante, va a caer bastante. Entraron en posiciones cortas, bastante apalancadas y el resto pues ya conocemos qué sucede en ese tipo de situaciones. Ahora, lo cierto aquí que también que hay que tener en cuenta es que aunque esto claro se aplica también aquí en las posiciones cortas, y lo he dicho, este movimiento es bastante interesante, ¿no? También hay que tener cuidado porque los hacedores de mercado siempre tratan de mover el mercado en la dirección donde, lo que acabo de decir, hay más liquidez. Entonces, claro, aquí también ya hay mucha gente que ha entrado en posiciones largas con la esperanza de que esto va ya a seguir y que este ha sido el fondo. No lo sabemos, obviamente, de que ya este ha sido el fondo y que aquí solamente sigue la cosa para arriba y puede que entonces los hacedores de mercado empujen otra vez o jalen otra vez el mercado hacia abajo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Eso sí que si por fin en algún momento logramos dejar atrás estos niveles ¿no? El nivel de los 20,300 dólares y definitivamente dejamos por debajo de nosotros confirmado el nivel de los 20,500 dólares, entonces justo en ese momento sí podemos decir, ok, esta zona de resistencia ya también ha sido vencida, por así decirlo, y rápidamente se pudiera mover ya el precio en el área o en los niveles de los 21,400, 21,500 dólares, que corresponde con esta zona que se encuentra acá. De hecho, si miramos el volumen que está aquí acumulado, vemos que es relativamente poco. De hecho, inclusive miramos o podemos observar que aquí es donde hay la mayor parte de resistencia y aquí básicamente hay un hueco que básicamente permite que el precio se moviese rápidamente a través de esa área y se adentre aquí en la parte superior entre los 21,400, 21,500 dólares. Ahora, si miramos en el contexto de un día, vemos que aquí posiblemente, ¿no? Por lo menos hemos dejado atrás esta fuerte línea de tendencia descendente que se ve claramente aquí. Ya estamos por fuera de ella.
Aquí inclusive se pudo haber formado un patrón W que tendría el precio objetivo ya justo aquí por encima, ¿no?, de los $19.500, que sería el cuello de esta formación. Y el precio objetivo de esta línea sería justo aquí en el área donde, como ves, casi ya hemos llegado a esta zona en el momento que estamos grabando este video. Así que muy interesante también aquí esto. Obviamente hay posibilidad todavía de que vuelva otra vez el precio a corregir y estemos aquí todavía en esta tendencia descendente. Claro, todo está muy bien, en el momento hay positivismo, en este momento hay optimismo, pero de todas maneras siempre hay que tener en la mente pendiente que hay, sobre todo la semana entrante, el miércoles, es la decisión por parte de la Reserva Federal, así que puede que aquí el precio se mueva en esta dirección aquí. Al nivel que acabo de comentar, entre los 20.300, $20.500, $21.500, perdón, que corresponde pues con esta zona que ya había comentado, y de pronto ahí vuelva otra vez entonces el precio a corregir. Así que se puede uno alegrar, sí, de todas maneras hay que tener cuidado. También si miramos en general aquí el índice del dólar, parece que sí va a empezar a corregir. Parece que se ha formado aquí un doble techo y este entonces tendría el precio objetivo que nos llevaría aquí justo a los 106 puntos, que sería en la zona inferior de esta gráfica. Y bueno, esto lo que quiere decir en sí es que, claro, si al índice del dólar le va mal, al precio de Bitcoin le va bien. Y eso es lo que nos gustaría ver en este caso a nosotros. Inclusive aquí, claro, esta corrección, ¿no? Como se ve, está ya perforada la línea 800 EMA. Perdón, la corrección, ¿no? No es que lo haya hecho, sino que la corrección perforaría la línea 800 EMA y pudiera indicar que haya más correcciones aún todavía para el índice del dólar. El Nasdaq, como ves, el día de ayer, aunque le fue bien al principio del día, luego cuando se anunciaron las cifras por parte de Alphabet, ¿no?, la empresa de Google, vemos que hubo una fuerte corrección, borrando todas las ganancias que había hecho al principio del día. Eso sí que hay un agujero aquí que muy seguramente el día de hoy será llenado, ¿no? Inclusive el día de hoy o lo que resta de esta semana. Hay que tener pendientes que el jueves es un día importante donde empresas como Apple anunciarán sus cifras y pues claro, dependiendo de cómo le vaya, pudiera causar aquí una reacción positiva o negativa en los mercados. En cualquier manera, ahora ya habiendo visto esto, por otro lado tenemos Cardano, donde también hay un fuerte movimiento de casi un 6%. De hecho, yo había anunciado en videos anteriores que esta zona aquí era una zona muy interesante para comprar. Y vemos que esto precisamente ya el que allí compró ha tenido un beneficio del 6%, ¿no? Lo que había dicho, un poco más del 6%. Así que también aquí hay buenas señales. Y bueno, por otro lado, si miramos XRP, interesante es que aquí ha tenido problemas esta moneda para cruzar la línea de resistencia. En el contexto aquí de 4 horas vemos como la línea 50 EMA da bastante fricción. Y tenemos esta zona aquí arriba también de resistencia que tendríamos que dejar atrás para confirmar que aquí también hay un movimiento hacia arriba. Si no lo logra, posiblemente habrá una pequeña, por lo menos, corrección nuevamente a niveles ya vistos. Y bueno, si miramos rápidamente las noticias, el día de ayer Google tuvo una pérdida del 6% después de haber anunciado en su valor, ¿no? Después de haber anunciado el reporte de ganancias del trimestre que acaba de culminar. Y bueno, esto obviamente también tuvo una pequeña influencia en el resto de los mercados. Por otro lado, hay que tener cuidado también de que hay no tweets como este de alguien que dice, bueno, ya viene, ahora sí realmente va a subir rápidamente y grandemente Bitcoin. También hay que tener cuidado en cuanto a este tipo de personas, ¿no? De que no te influyan y hagan que tomes una decisión de la que quizá después te puedas arrepentir. Así que bueno, en general, eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero obviamente te sirva y nos veremos mañana otra vez aquí en este canal. Chao, chao.